esta casa. Somos hijos de Dios. Entonces dice que la clave es el trigo. ¿Y qué es el trigo? ¿Qué creen ustedes que es el trigo según lo que nos enseña la Biblia? Es la palabra de Dios. Porque con el trigo se hace la harina, con la harina se hace el pan. Y el pan, en la Biblia cuando estudiamos, es la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas con las cuales nosotros mismos nos podemos nutrir y con la cual vamos a enseñarle a nuestros hijos es la palabra. La palabra. Dice la Biblia que la palabra no regresa vacía. Entonces, esa es la clave, amados hermanos. Instruir a nuestros hijos en la palabra. Porque dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Entonces, el trigo es una de las claves para hacernos florecer. Y para las doncellas, el mosto. ¿Qué es el mosto? Es el vino. Entonces, el vino es la alegría y es el gozo. Ahora bien, ¿acaso no miramos nosotros actualmente que hay una gran batalla en nuestros jóvenes y en nuestras doncellas? Una gran batalla porque el mundo les está presentando muchas atracciones. El sistema mundo está trayendo a nuestros hijos, está trayendo a nuestros jóvenes, presentándoles cosas que son bonitas, pero que tal vez su final no es bueno. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Instruirlos. ¿Y cómo los vamos a instruir? Trayéndolos a la casa de Dios. ¿Cómo los vamos a instruir? Nosotros siendo ejemplo en la casa, amados hermanos. De esa forma vamos a ver florecer a nuestros jóvenes. Y yo tengo la esperanza, tengo la certeza en mi corazón que también esta casa va a empezar a ser casa de jóvenes, va a empezar a ser casa de las doncellas. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Y que nuestros hijos, amados hermanos, tal vez algunos, sus hijos no están ahorita acá, pero creamos a la promesa de Dios, creamos a la palabra de Dios, que un día juntos vamos a gozarnos con ellos. Y ellos van a ser instrumentos de Dios en esta casa también. Van a ser instrumentos a su tiempo, hermanos. Ustedes ya los instruyeron. Ustedes ya les enseñaron. Y si ya están grandecitos, ya son mayores de edad, muchas veces no podemos hacer mayor cosa más que confiar en Dios. Ya les enseñamos. Entonces ahora debemos de confiar, pero no desmayar. Seguir orando, seguir clamándole al Señor. Y entonces tal vez alguien dirá, hermano, qué bonito, pero yo ya tengo 5, ya pasamos de cierta edad, y entonces, ¿será que todavía puedo florecer? ¿Será que todavía puedo exhalar un aroma agradable a mi Señor? ¿Será que todavía Dios se puede inclinar y puede sentir un perfume mío? Claro que sí, hermanos, definitivamente que sí. Porque mire lo que dice acá, Salmo 92:14. Aunque estén viejos, aunque tengamos 5, aunque ya tengamos nuestro pelito blanco, seguirán dando frutos, como si fueran árboles jóvenes y fuertes. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, vengo a entregarles esta palabra, para todo aquel que ya se sentía grande, que decía, ya se me están acabando las fuerzas, o ya estoy grande, ya no puedo hacer nada. El Señor nos ve hoy y los está viendo como árboles jóvenes. Aunque estén viejos, dice, seguirán dando frutos como si fueran árboles jóvenes y fuertes. O sea que hoy, en el nombre de Jesús, les vengo a ministrar fortaleza y juventud, no de parte mía, sino lo que dice la palabra. Por eso ponemos los versículos y ponemos las Biblias ahí, las versiones, para que ustedes vean que no es un invento humano, sino que ahí está en la Biblia. Él quiere que entonces jóvenes y ancianos florezcamos y que todos juntos alabemos y adoremos a Dios. Eso quiere el Señor, hermanos, todos juntos. Puse esta otra, el mismo versículo, pero en otra versión. Aún en la vejez tendrán sus frutos, pues aún están verdes y floridos. Ahora aquí hay una instrucción para anunciar cuán justo es el Señor. Entonces la instrucción es poder anunciarle a los que están allá afuera las grandezas de Dios, la justicia de Dios. Él es mi roca, en Él no existe falla.
Muy bien, ahora vamos a desgranar este versículo con el que iniciamos, el versículo base. Pues cuánta es su gracia y cuánta es su hermosura. Me recuerdan que estudiamos el trigo hará florecer a los jóvenes. Entonces, ¿qué trigo? Hablamos de que del trigo se forma la harina, de la harina se forma el pan. Ahora entonces miremos lo que dice la Biblia. Éxodo 29:23. Y una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta de pan sin levadura que está delante del Señor. Entonces quiero que me sigan en la enseñanza. El trigo nos va a fortalecer a jóvenes y ancianos, ¿sí? Entonces con el trigo se hace la harina. Entonces viene la harina y se empieza a trabajar para hacer un pan. Entonces, ¿qué alimento debemos nosotros tener para florecer? Pan, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa este versículo? Porque aquí está mencionando una torta de pan con aceite y un pan sin levadura. O sea, tenemos que alimentarnos con la palabra. El alimento, hermanos, su alimento y mi alimento tiene que ser la palabra. La palabra. Por eso es el discipulado. Por eso son las enseñanzas. ¿Qué los va a sostener? Palabra. Pero luego dice palabra con aceite. ¿Qué significa esto? Una palabra ungida, palabra llena del Espíritu Santo. Entonces por eso debemos nosotros de tener cuidado cuál es nuestra alimentación, de qué se está alimentando, porque muchas veces nosotros podemos alimentarnos en primer lugar de cosas que no son buenas. Nosotros no debemos de alimentarnos, por ejemplo, de pensamientos humanos. Muchas veces nosotros podemos empezar a estar leyendo libros que son libros como cultura general, está bien, pero un libro no puede marcar mi conducta, un libro no puede marcar mi forma de vida. Entonces nosotros debemos tener cuidado de qué nos estamos alimentando, a quién estamos escuchando. ¿A quién escuchas, hermano? ¿Escuchas a Dios? ¿Escuchas a tu pastor? ¿O estás escudriñando en otros lugares? Porque por lo regular muchas veces lo que entra es una confusión a nuestras vidas. Entonces, si aquí hay alimento, si aquí nosotros nos esforzamos por preparar un pan recién horneado, hermanos, para alimentarlos, entonces no hay necesidad de ir a alimentarse a otros lugares, porque esta es tu casa. Y si acá pues tú reconoces a un pastor, tú reconoces a un padre, entonces nosotros nos estamos esforzando para entregar un alimento. Entonces no hay necesidad de ir a buscar a otro lugar. Y no porque nosotros no querramos que escuchen a otros ministros, no. Pero acá en el ministerio nosotros tenemos suficiente palabra, hay suficiente alimento. Tiene que ser una palabra ungida, no una palabra humana. Porque si empezamos a escuchar pensamientos humanos, nos van a engañar. Y hay falsas doctrinas, hermanos. O sea, dice la Biblia que es un tiempo final, donde es un tiempo peligroso, donde hay falsas corrientes y falsas doctrinas. Pero también me llama la atención un pan sin levadura. Cuando hablamos de levadura, ¿qué nos recordamos? La levadura de los fariseos. Entonces a veces podemos nosotros estar escuchando una palabra donde nos están imponiendo cargas que ni los que están predicando la pueden llevar. Entonces es necesario que nosotros podamos escuchar una palabra sin levadura, una palabra que no sea de fariseos. ¿Qué significa eso? Significa que actualmente en las iglesias se están predicando y poniéndole cargas a nuestros hermanos que ni siquiera los mismos que enseñan y predican pueden llevar. Entonces por eso es que nosotros debemos de poner atención cuál es la palabra que estamos escuchando. ¿Es una palabra que proviene de Dios? ¿Es una palabra ungida? Porque ustedes reciben testimonio, hermanos, porque al ustedes estar
discipulándose y escuchando la palabra y llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les da testimonio a cada uno de ustedes si la palabra que se está entregando es una palabra de parte de Dios o es una palabra de parte de hombre. Si es una palabra ungida o solo es una palabra por entretener. Pero nosotros no queremos que nos entretengan, porque para entretenernos mejor vamos a una obra de teatro, vamos a un show, vamos a un circo. No, nosotros lo que necesitamos es una palabra que nos alimente, una palabra que impacte en nuestro corazón, una palabra que cambie nuestra manera de pensar. Por eso es necesario entonces que nosotros atendamos la palabra de Dios. Pero vimos acá, palabra que provenga del corazón de Dios, palabra ungida, palabra sin levadura. Yo no quiero palabra de fariseos, una palabra que digamos una cosa acá, pero mi forma de vida es diferente. Pero la espada corta para doble filo, tanto me corta a mí como los corta a ustedes. Entonces, si estamos acá y vamos a vivir el evangelio, pidámosle a Dios realmente ser rectos delante de Dios, realmente recibir la palabra y que eso se refleje en nuestra forma de vida. ¿Y quién es los más adecuados para pasarnos el escáner? Nuestro cónyuge y nuestros hijos, porque ellos son los que nos dicen, ¿verdad? Pero y no vas a estar siguiendo a la iglesia, pero y no el pastor estaba enseñando esto. Entonces ellos son hermanos. Pero en el nombre de Jesús, en todo vamos en este caminar, y Dios nos va a ayudar, y Dios nos está ayudando, y nos está transformando. Y cada vez que nos exponemos a la palabra, el agua nos va lavando, nos va limpiando, y hay que agarrarle fe, y va a ver en el nombre de Jesús, hermano. Yo sé también en el nombre de Jesús que Dios aquí va a levantar hombres y mujeres que van a predicar esa palabra con ese amor, con esa unción, con la llenura del Espíritu Santo. Lo vamos a ver, hermanos. Yo sé, yo estoy seguro, porque estamos clamando por eso. Y que los que estaban dormidos se tienen que levantar y se están levantando. Porque dice la Biblia que hay valientes que están dormidos, hombres y mujeres. Entonces sigamos viendo el consejo de la palabra. ¿Qué más nos dice la Biblia? Los plantados en la casa del Señor darán flores en los patios de nuestro Dios. Entonces, los plantados. Entonces, amados hermanos, es necesario. Y mire, no se lo digo por decirle, hermano, tiene que quedarse acá. No, sino que se lo digo porque usted tiene que encontrar una casa y que sea plantado ahí. Porque si no, va a andar de maceta en maceta, de maceta en maceta. ¿Qué quiere decir esto? No podemos andar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. No, usted tiene que encontrar una casa y pedirle a Dios ser plantado. ¿Para qué? Para echar sus raíces profundas, como una palmera, para que cuando vengan los vientos, la palmera, dice, se mueve, los vientos la tratan de botar, pero como ya echó raíces, no es arrancada. Pero también esto nos habla de un doble ánimo. Cuando uno es plantado es alguien que está definido. Y definido quiere decir, mi sí sea sí y mi no sea no. Entonces tenemos que aprender en la vida a ser definidos. Voy a seguir a Cristo, lo voy a seguir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no podemos andar hoy sí, mañana no. No, hermanos, tenemos que ser plantados. Si queremos dar flores, si queremos florecer, tenemos que dejar que trabajen en nosotros y ser plantados en la casa de Dios. Esta es una casa, amados hermanos. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir. Y aquí puede ser regado, puede ser abonado, puede ser cuidado. Y también a veces nos va a tocar que ser podados. Y a veces la poda duele, pero al ser podados vamos a dar más fruto. Pero fíjense, hermanos, que increíble. Nosotros siempre le huimos a la poda, ¿verdad? Porque ¿quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Le huimos a la poda. Y decía, padre, lo de la poda, bueno, nos toca ahorita la poda,
pero estaba viendo una vez un programa que transmiten de la televisión española. Tiene un programa que nos gustaba ver mucho con nuestra esposa, donde van conociendo todos los pueblitos de España, y allá en España cultivan mucho las uvas, hay muchos viñedos y también hay muchos olivares, porque allá producen mucho el aceite de oliva de mucha calidad. Pero en esa estábamos viendo un programa de un experto que tenía su viña, donde cosechaban uvas, y entonces él estaba comentando al que lo estaba entrevistando, que en cierta parte del año él podaba los viñedos, porque en esa parte del año como que la planta no sentía mucho dolor, según la experiencia de él. Entonces, amados hermanos, si nosotros nos dejamos trabajar por el Señor, aunque venga la poda, pidámosle a Dios que esa poda no nos duela mucho, que solo sea un pichoncito, cuando le inyectan a uno, ¿verdad? O le sacan sangre, solo un pinchón, decimos nosotros en Guatemala, así suavecito, y uno solo diga, ¡ay! Pero rápido se le pase a uno. Pero tenemos que ser plantados para dar flores, amados hermanos, para que nuestro Señor se pueda agradar de nosotros, de nuestra casa. Dice Ezequiel 17:24. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto, y al pequeño lo hago crecer. Al árbol verde lo seco, y al seco lo hago florecer. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Gloria a Dios. O sea, qué tremendo. Porque al pequeño, al humilde, al sencillo, al que tal vez había sido menospreciado y despreciado, dice la Biblia que Él lo va a hacer crecer. Tal vez has esperado por mucho tiempo tu promesa. Tal vez has esperado y has pensado que Dios se ha olvidado. Tal vez han pasado las semanas, los meses, los años. Dices, Señor, yo siempre he querido servirte, pero nunca me han tomado en cuenta. Pero Dios hoy se acuerda de nosotros. Pero tal vez te has sentido seco también. Has sentido que ya no fluyes, que ya la palabra, pues sí la recibes, la medio escuchas, pero te sientes seco. Uno se conoce, hermanos, porque ustedes se recuerdan cuando iniciaron en los caminos de Dios, aquella alegría, el gozo de ir a la casa de Dios. Pues unos se levantaba temprano, se arreglaba, iba bien contento, pero a veces mengua ese gozo, mengua esa alegría, y a veces empieza uno a secarse, ¿sí? Y se empieza a ver como aquella tierra cuando se raja toda la tierra porque ya no le cayó agua. Pero entonces hoy Dios dice, ¿no?, que al pequeño lo va a hacer crecer. Entonces es un tiempo de crecimiento, hermanos. Ha llegado un tiempo de crecimiento para cada uno de nosotros. Estamos creciendo. Yo sé que ahorita estamos creciendo. Empezó el crecimiento en nosotros. Si estábamos secos, mire qué maravilla, qué milagro de Dios. Él nos va a hacer florecer. Pero cuando hablamos de esto, hermanos, la aplicación no solo es espiritual, sino que también puede ser una aplicación en las cosas de nuestra vida. Tal vez siempre has querido un negocio o tienes tu negocio, pero tal vez sientes que no ha florecido, que te has esforzado, pero que no ha crecido como tú quieres. Entonces, si tú recibes la palabra con fe, el Señor va a escuchar tu petición y va a hacer crecer lo que tú piensas que ya no iba a crecer. Cuando estaba ahí sentado y estábamos en la adoración, pues estaba pidiéndole yo al Señor la palabra, ¿verdad? Señor, ayúdame, confírmame tú la palabra que habías puesto en mi corazón. Y me recordé de la vara de Aarón, que de un día para otro floreció. O sea, de un día para otro. Eso solo Dios lo puede hacer. Y así también para nosotros, hermanos. De un día para otro puede florecer lo que nosotros pensamos que ya estaba muerto, que ya era un chiribisco, que ya no servía para nada.
Y eso puede ser nuestra propia vida. A veces pensamos, ya no tengo esperanza. Eso puede ser nuestro negocio, eso puede ser nuestro matrimonio, eso puede ser nuestra familia. Nosotros pensamos que ya no, que ya se terminó todo. Pero Dios de un día para otro lo puede hacer florecer, amados hermanos. Y miren, yo me recuerdo del testimonio de un amigo allá de la iglesia, y se los voy a contar porque él me autorizó a hacerlo público. Cuando yo trabajé por mucho tiempo en una empresa y me tocaba, era el gerente de ventas de la empresa y me tocaba siempre estar entrevistando personas. Pero como ya conocía de Dios, incluso tramité ese trámite en la empresa para que pudieran llegar discipuladores y pudieran ir a dar la palabra a los compañeros de trabajo. Y entonces invitaba de la iglesia a mis amigos para que fueran a entregar la palabra. En una de esas ocasiones, uno de los amigos que trabajaba conmigo aceptó al Señor Jesucristo, entregó su vida al Señor en una actividad, en un discipulado en la empresa, porque teníamos permiso. Pero él al tiempo, pues le llegó el éxito. O sea, le empezó a ir muy bien. Es un hombre muy capaz, muy elocuente. Nosotros, me gustaba que trabajáramos con él porque hacíamos maravillas nosotros en el trabajo, hacíamos buen equipo. Pero como le llegó la abundancia de todas las cosas, empezó a tener mucha abundancia económica, empezó a apartarse, poco a poco empezó a apartarse, hasta un momento que renunció a la empresa, ya no supimos mucho de él, y en una oportunidad, junto con mi hermano de sangre, lo encontramos totalmente en una situación deplorable. Había caído en las drogas, había caído en el alcoholismo, había caído en lo más bajo, y lo encontramos nosotros en una de las calles allá de Guatemala, de la ciudad, y cuando lo fuimos a buscar con mi hermano, porque nos propusimos ir a buscarlo, lo llamamos por su nombre, y él se huyó muy avergonzado, pero nada que ver con aquel hombre bien entacuchado, con buen porte, que hablaba bien, nada que ver, hermanos. Había caído a quedarse en la calle en una situación bien difícil. Y nosotros pensamos, bueno, pues ya no hay mayor cosa que hacer para él, porque ese es a veces el pensamiento de uno, ¿verdad? Como hombre, uno dice, no, este caso es imposible, aquí ya no hay nada, ya no se puede hacer nada, ya no hay oportunidad para esta persona. Y entonces a los años estábamos nosotros saliendo del primer culto, porque allá en la iglesia pues hacen varios cultos. Estábamos saliendo de un culto, cuando iba saliendo yo, cuando empecé a escuchar que alguien me empezó a gritar, Juan Carlos Pérez. Y yo volteaba a ver, había muchos hermanos saliendo, pero no divisaba a nadie. Y otra vez, Juan Carlos Pérez. Y yo volteé a ver y nada. Cuando la tercera vez, Juan Carlos Pérez. Y me levanta la mano y yo divisé a un hermano, bien entacuchado. Otra vez, bien fornido, decimos nosotros, bien galancito. Y me dice, Juan Carlos, soy Jorge. Y miren, hermanos, fue un impacto para mi vida. El Señor me rescató. Y ya tengo 4 meses de estar aquí en la iglesia. Y le estoy sirviendo ya al Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor lo hizo florecer nuevamente. Y ahora es uno de los hermanos que mire que está en el departamento de evangelismo, que le está sirviendo a Dios. Entonces aquel fruto, aquel hermano que nosotros habíamos pues haciendo la labor, ¿verdad?, de llevar la palabra, quedó la semilla. Ahí quedó la semillita. Y a su tiempo, Dios le dio el florecimiento. Y ahora él es un instrumento para poderle llevar a otros el mensaje de Dios. Entonces, ¿por qué se los conté? Porque uno puede pensar, él ya era una vara seca, ya no tenía remedio. Pero Dios es el Dios de imposibles. Entonces, esto se los cuento para que su fe pueda ser aumentada.
nosotros podamos pensar, no, esto ya no tiene solución, ya se terminó. No, descansemos en el Señor, esperemos en el Señor. Y nosotros mismos, amados hermanos, nosotros mismos, yo he platicado ya con varios de ustedes y me han externado que les gusta llevar la palabra, que un tiempo fueron muy activos en el servicio. Entonces llegó el tiempo de florecer nuevamente. Lo que habíamos apagado, el Señor otra vez lo enciende, otra vez toma ese fuego de parte de Dios. Que el carboncito que ya estaba para terminarse ya de secar, el Señor sopla. El Espíritu Santo. Y les vuelve a encender ese fuego en su corazón. Ese corazón que ardía por servirle a Dios. Ese corazón que ardía por estar en la casa de Dios, ese corazón que ardía por estarle hablando a todos sus vecinos, a su familia, hoy nuevamente en el nombre de Jesús, que venga el Espíritu Santo a encender esa llama en el nombre de Jesús sobre ustedes. Démosle fuerte ese aplauso a nuestro Padre. Gloria a Dios, porque yo sé que Él está obrando, hermanos, Él está obrando. Y ya todos juntos, se hace un fuego grande, ¿verdad? No solo uno, todos juntos, todos unidos, todos encendidos, en el nombre de Jesús. Y yo puse esta foto porque me gustó mucho. Yo me imaginaba nosotros que el Señor nos mira así a todos, ¿verdad? Como florecitas. Y Él se agrada. Y si todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. El versículo que acabamos de leer, pero con esa fotografía, aunque tal vez aquí no se logra apreciar, pero lleno. Mire, hermanos, ¿cómo será que el Señor se pasee? Y que el Señor venga a pasearse hoy y nos pueda ver así, todos llenos de flores, alegres, exhalando un perfume agradable a Dios, y que Él se alegre, alegre de nosotros. Dice, se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como azafrán. El azafrán en la Biblia, cuando estoy investigando, se refiere a que esa planta la usaban para sanidad. Será una planta que usaban como un ungüento para sanar. Entonces hoy estamos floreciendo para sanar nosotros, pero también para que cada uno de nosotros sea un instrumento para llevar sanidad a aquellos que están enfermos. No solo enfermos físicamente, sino enfermos del alma. Porque muchas veces el problema que tenemos es en nuestra alma. Nuestra alma está deficiente. Ahora bien, metamos un poco la espada, vayamos un poco más. Salmo 92:12, en la versión Kadosh, dice: los rectos florecerán como una palmera. Entonces hay una característica. ¿Quiénes van a florecer? Los rectos. Ellos van a florecer. Pero entonces, uno de los requisitos, amados hermanos, es ser recto delante de Dios. Porque qué bonito lo que nos ha mostrado la Biblia ahorita. Vamos a florecer, gloria a Dios, nos va a ayudar. Pero también la Biblia, tenemos que seguir la instrucción y lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué dice? Los rectos florecerán como una palmera, aumentarán como cedros del Líbano. Entonces, ¿qué dice Dios con respecto a la rectitud? Recuérdense, estamos hablando de florecer. Ya vimos cómo podemos florecer llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo. Pero una de las cosas también que tenemos que cumplir es ser rectos delante de Dios. Primera de Crónicas 29:17 dice: yo sé, oh Dios mío, que tú sondeas los corazones y amas la rectitud. Por eso con rectitud de corazón te he ofrecido espontáneamente todo esto. Y ahora veo con alegría que tu pueblo aquí presente te ofrece por su propia voluntad sus dones. Entonces, aquí lo que está hablando es de cuando el pueblo y los jefes de las casas paternas habían ido a ofrendar a la casa de Dios.
Entonces, Dios ama la rectitud. Dios ama cuando venimos con alegría a dar a la casa de Dios. Pero no estamos hablando, amados hermanos, solamente de ofrenda monetaria, sino que estamos hablando de venirle a rendir adoración a Dios, de venir y entregarnos nosotros mismos como una ofrenda a Dios. Y es que, amados hermanos, miren, nosotros cuando le servimos a Dios nos estamos entregando como una ofrenda a Dios. Cada uno de nosotros somos una ofrenda, pero debemos de ser una ofrenda agradable, que venga a la casa de Dios con alegría, con gozo, lo que estábamos estudiando hoy por la mañana. Pero lo que quiero resaltar de este versículo es que Él ama la rectitud. Entonces, si estamos algo torciditos, ¿por qué no le pedimos hoy a Dios que nos enderezca? Si nos habíamos desviado un poquito, ¿por qué no le pedimos hoy a Dios que nos ponga en el camino recto, que es Jesucristo? Porque a veces nos pasa, a veces nos sucede, nos empezamos a desviar del camino, y es como cuando uno anda perdido. Por ejemplo, ahorita que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a visitar a nuestros hermanos a Zacatlán, yo no conozco aquí, primera vez que tomo un vehículo, pero si no hubiera tenido el GPS que me guiara, saber a dónde hubiera ido a parar, ¿verdad? Me hubiera perdido a cada rato, pero como tenía el GPS, y nada, llegamos sin ninguna novedad al punto que teníamos que llegar. Pero si no hubiera tenido, me hubiera ido a tropezar, hasta tal vez hubiera podido tener un accidente por no conocer, pero con el GPS. Entonces nosotros tenemos quien nos guíe, y es Jesucristo. Quien nos guíe, que es la palabra. Y entonces en la palabra dice que Él ama la rectitud. Entonces, si Él ama la rectitud, yo quiero ser recto. Yo quiero por el camino de la rectitud. No me quiero desviar. Pase lo que pase, yo quiero ir en ese camino de la rectitud. Vamos a avanzar por el factor tiempo. Dice Salmos 37:28, pues el Señor ama lo recto y no deja en la brecha a sus amigos. Yo no sé si puedan ustedes comprenderme este término, pero nosotros allá pues usábamos un término que decimos, ese a mi amigo no me deja vendido, decimos nosotros. O sea, que está en las malas y en las buenas. Entonces, cuando yo leía esto, eso me imaginaba yo, que Dios no nos deja, con todo el respeto, no nos deja vendidos, hermanos. Él no nos deja abandonados. Él siempre está con nosotros. Pues el Señor ama a lo recto. O sea que si nosotros somos rectos, Él nos ama. Y como somos rectos y nos ama, no nos deja. Por eso dice la Biblia, no te dejaré y no te abandonaré, no te desampararé. O sea, no nos deja vendidos. Siempre está con nosotros. Aunque a veces nosotros podamos sentir que Él está lejos. Pero Él no está lejos, hermano. Siempre está con nosotros. Los que a veces nosotros nos sentimos lejos es porque a veces nos hemos alejado nosotros mismos. Y a veces, aunque estemos en la iglesia y vengamos a los cultos, podemos estar lejos. Por eso lo que tenemos que hacer es acercarnos. Acerquémonos, hermanos. Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de su misericordia. Que si tenemos un pecado, cometimos una transgresión, vengamos y pongámonos a cuentas con Él. Rápido, dice, ven pronto, ven y pongámonos a cuentas. Aunque tu pecado sea rojo como la grana, como blanca nieve lo haré. Entonces, el Señor quiere hoy que nosotros vengamos, que le pongamos toda actitud, todo orgullo, toda tristeza, toda situación que a veces nos impide venir, vengamos hoy. Si nosotros somos necesitados, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros sin Él? ¿Dónde estuviéramos ahorita, hermanos? Tal vez usted hace un recuento de todas las veces que Dios lo ha levantado, o que Dios lo ha guardado de la muerte, o que Dios lo ha guardado de accidentes. Entonces, ¿por qué no venimos y somos obedientes a la voz de Él, que nos está llamando? Y Él quiere arroparnos,
extender sus alas, así como dice sus alas de gallina, y todos nosotros como sus pollitos venir y estar refugiados ahí en las alas del Señor. Entonces Él ama lo recto. Dice 1 Timoteo 6:11, pero tú eres un servidor de Dios, huye por tanto de todo eso y busca con ahínco la rectitud. Mire cuál es la instrucción que nos está dando el apóstol Pablo. Buscar con ahínco la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la dulzura. Mire, solo aquí hay 6 temas. Rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y dulzura. Solo aquí podemos sacar 6 temas. Pero, ¿qué quiero resaltar? Buscar la rectitud, esforzarse por ser rectos. Ahora, ¿quiénes no eran rectos? Según el contexto del versículo que estamos viendo. 1 Timoteo 6:11, 1 Timoteo 6:9 y 10, ¿qué dice antes? A veces nos podemos extraviar, hermanos, cuando nos afanamos. Dice, los que se afanan en cambio por ser ricos, se enredan en 1000 tentaciones y se dejan dominar por un sinfín de insensatos y dañosos deseos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. La avaricia es la raíz de todos los males. En otros versículos dice, el amor al dinero. El dinero como un medio no es malo. El problema es cuando ocupa el primer lugar en nuestro corazón, cuando entran los afanes y cuando entra la avaricia, que incluso llega a causarnos problemas de salud, hermanos. Entonces, miren, Dios nos quiere bendecir a todos. Dios quiere que tengamos nuestras casas, si podemos dejarle herencia a nuestros hijos, nuestro transporte, que haya lo suficiente en nuestra casa. Nosotros no predicamos un evangelio de pobreza, pero tampoco predicamos un evangelio de la falsa prosperidad. O sea, de querer hacer un trueque con Dios. De decir, Señor, te ofrendo mi reloj sencillo y quiero recibir un Rolex. Señor, te ofrendo mi coche viejito y que tú me des un último modelo. No, hermanos, nosotros no podemos, porque eso es avaricia en nuestro corazón. Pero debemos de tener cuidado cuando nosotros le hemos rogado a Dios que nos bendiga en gran manera y eso ahora nos puede estar alejando de Dios. Porque a veces nosotros le clamamos a Dios y Él nos puede dar permiso para tener cosas, pero no es del agrado de Dios. Es como cuando un hijo nos está insistiendo, ¿verdad? Papi, yo quiero ir quiero ir con mis amigos. Va a haber una fiesta. Y uno le dice, no, mijo, mejor no vayas. Bien, papi, yo quiero ir a una fiesta. No, mijo, no vayas. Y entonces el hijo se molesta, ¿verdad? Y ya se va a encerrar a su habitación. Entonces uno dice, vaya, para tener la casa en paz, pues, te voy a dar permiso. Pero no es del agrado de Dios. Así nos pasa a nosotros. A veces Dios nos da su permiso para tener cosas, pero no es del agrado de Dios. Entonces debemos nosotros de ver, hermanos. Por eso les digo, Dios nos quiere bendecir. Y yo le ruego a Dios, de veras, hermano, junto con mi esposa, que ustedes sean bendecidos. Que sean bendecidos en todo. Sus economías, sus casas, sus matrimonios, sus negocios, sean bendecidos. Pero no pierdan el equilibrio. No pierdan el equilibrio. Porque eso es muy importante. Dice Amós 3:10, este ya es un regaño, es una pasada de tráiler. Ahora ustedes van a tener que aprender también nuestros términos, o no sé si ya esos los conocían, ¿va? Una pasada de tráiler es que la palabra nos pasa raspando, ¿verdad? O cuando nosotros nos machucaron el pie y decimos, ¡ay! Porque nos duele. Entonces esta de Amós 3:10 es una llamada de atención al pueblo de Israel. Y le dice, y no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiñas
y despojos en sus palacios. Entonces, ¿qué empezó a hacer el pueblo de Dios? ¿Qué empezó a hacer el Israel? Empezó a desviarse y ya no hacía lo recto. ¿Y cómo se manifestaba? Atesorando rapiñas y despojos en sus palacios. Cuando miramos esa palabra palacios, también puede ser casa. Entonces, miren, y no saben hacer lo recto, nos está hablando a nosotros. Dice Jehová, está hablando a la iglesia, al pueblo de Israel, porque están atesorando rapiñas y despojos en sus casas. Entonces, ¿cuál es un termómetro para que nos demos cuenta? Es cuando empezamos a atesorar rapiñas y despojos. ¿Y qué significa eso en la Biblia según los diccionarios? Cuando vamos al diccionario, a la Strong, esa palabra rapiña se puede traducir también violencia, injuria, robo, ganancia injusta, perversidad. Ahí les puse. Estos significados los da el diccionario Strong. Perversidad lo da el diccionario bíblico Chávez. Malicia, testigo falso, falso rumor, diccionario Bain. Despojo quiere decir furia, opresión. Entonces, si yo quiero florecer, tengo que hacer lo recto, porque Dios ama la rectitud. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? No hacía lo recto. ¿Por qué? Porque a su casa llevaba rapiña y despojo. ¿Cómo entendemos esto? Porque no hacían lo recto, porque en su casa había violencia. Entonces, ¿será que en la casa hay violencia física o verbal? Injuria, robo, perversidad. ¿Hay perversidad en mí? Cuando estoy solito, con el teléfono, con la televisión, en el internet, miro cosas que no le agradan a Dios. Entonces no estoy haciendo lo recto. Estoy torcido. Perversidad, malicia, testigo falso. Esto, hermanos, es lo que ahora está destruyendo vidas. Falsos rumores en las redes sociales. Destruyen a una persona levantándole un falso, decimos nosotros, diciendo una mentira de una persona. Y a veces nosotros sin conocimiento podemos estar compartiendo publicaciones en contra de una persona, destruyendo a una persona. Y entonces no estoy haciendo lo recto. Entonces, amados hermanos, en el nombre de Jesús, todo esto se tiene que ir de nuestra casa. Violencia, injuria, robo, perversidad, malicia, furia. Furia, ¿cómo es mi carácter? Rápido me enaltezco, rápido, me enojo. Nosotros decimos como un Alka-Seltzer que rápido explota. ¿Cómo es esto, hermanos? Opresión. Tengo oprimido a mi familia. Entonces Dios no quiere nada de eso. Hay del que mete en su casa ganancias injustas y pone en alto su nido para escapar de la calamidad. Mire cómo lo explica esta otra versión. Por eso es que ponemos diferentes versiones. Oye tú, que te enriqueces aprovechándote de los demás, con eso solo consigues arruinar tu casa. ¿Pensaste que colocando tu nido así de alto, quedarías a salvo del peligro? Mire qué tremendo, hermanos. ¿Qué es ganancias injustas? Es cuando alguien recibe soborno. Es cuando alguien está haciendo algo ilícito con tal de ganar más dinero, con tal de ganar más lo económico. Es una ganancia injusta. O cuando nos aprovechamos de nuestro hermano. Por eso nosotros fuimos enseñados, amados hermanos, que por ejemplo allá mi papá nos enseñó, mira, si el hermano vende zapatos, vamos a ir a comprar zapatos, pero no le vamos a estar diciendo, mira, pero como eres mi hermano, me lo vas a dar más barato. No. ¿Por qué? O queremos presionarlo y decirle, mira, como somos de la iglesia, somos hermanos, pues me lo vas a dar más barato, ¿verdad? No podemos hacer eso. Al contrario, deberíamos de bendecirlo y pagarle
hasta pagarle de más. Yo aprendí aquí algo que mi papá nos decía ya, miren hermanos, cuando ustedes van a echar gasolina, le dan una propina al que les despacha la gasolina. Allá no lo hacemos, hermano, pero aquí lo vine a ver. Y miren, solo aprendiendo. Ahí, y pues voy a honrar a Erasto. Como he andado con él, empecé a ver que siempre para una su agua, o un café. Entonces, y eso nosotros allá no lo hacemos, pero aquí lo vine a aprender. Entonces yo estoy aprendiendo aquí también. Pero por eso, nosotros no podemos entonces aprovecharnos de nuestros hermanos, sino al decir, pues en lugar de decirle más barato, mejor hasta darle de más. Nosotros no nos podemos aprovechar, hermanos. Entonces es bien importante el soborno. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, y ustedes empecemos a recibir la administración de la palabra, dice en Job 14:9, pero en cuanto sientan el agua, si aquí había alguien que se sentía un poco seco o tenía sed, entonces dice, volverán a florecer. Pero en cuanto sientan el agua, volverán a florecer y echarán manos y echarán ramas como un árbol recién plantado. ¿Cómo así? Pero si lo acaban de plantar, ¿cómo va a echar ramas y cómo va a florecer? Es un milagro de Dios entonces. Es un milagro instantáneo. Nosotros vamos ahorita a florecer. Los jóvenes van a florecer y los ancianos vamos a florecer también. En el nombre de Dios. Todo el que se sentía seco, ahora viene el agua. ¿Por qué? Porque está viendo la palabra. La palabra es la clave. Entonces, empiecen a recibir esta bendición, hermanos. Ahí en sus lugares. Después vamos a prepararnos para la administración, pero yo sé que han recibido todo, pero esta es la clave. La clave siempre es, me enseñó mi papá, cuando va a despegar el avión, o sea, cuando inicia el mensaje, y aunque si tal vez durante el mensaje algunos de ustedes me estaban llamando, ya saben por qué me estaban llamando, ¿verdad? Yo vi que algunos de ustedes me estaban llamando, porque estaban así. Si se perdieron en un ratito, es una broma, ¿verdad? No se hagan sentir nada mal, es una broma. Si sentían que por un ratito ustedes perdieron el hilo del mensaje, ahorita está el aterrizaje. Entonces, ahorita reciban la parte final. Haré que prosperen. Seré para ustedes como el rocío que hace florecer a los lirios. Entonces, nos está diciendo el Señor, voy a hacer que prosperen, hijos. El Señor les está diciendo, voy a hacer que prosperen en todas las áreas de su vida. Seré para ustedes como el rocío, palabra que hace florecer a los lirios. Los haré crecer como un árbol, así echarán profundas raíces y extenderán sus hermosas ramas. Tendrán la belleza de los olivos, o sea, llenos del Espíritu Santo, y el grato aroma de los cedros. Los cedros son árboles gigantes que son duros, hermanos. Entonces, ustedes van a estar firmes, van a permanecer firmes en la casa de Dios. Esa es la promesa que Dios nos está dando. Todos vivirán en paz. Todos vivirán en paz. Bajo la sombra de su árbol. Miren, hermanos, volverán a cultivar sus campos. Los que habían perdido sus campos, los que habían perdido sus trabajos, los que habían perdido negocios, los que habían perdido algo, nuevamente van a empezar a cultivar. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Nuevamente lo van a empezar a cultivar. Verán florecer sus viñas. ¿Qué significa esto? Cuando nos habla de viñas, en la Biblia habla de las casas. Van a volver a florecer sus viñas, amados hermanos. Van a volver a florecer sus casas. Yo no se los aseguro, sino que yo le creo a Dios. Y yo estoy seguro de que eso va a suceder. Van a volver a florecer sus viñas
y disfrutarán del aroma del monte del olivo. Y con esto termino. Como flor de narciso florecerá, desbordando de gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Entonces hoy en el nombre de Jesús, la administración es que van a florecer, hermanos, y vamos a desbordar. Desbordar es cuando el vaso está lleno y uno le sigue echando y le sigue echando y le sigue echando agua y está desbordando y está desbordando. Entonces viene esa administración, viene ese desborde de gozo y de alegría. Entonces hoy en el nombre de Jesús, el Señor quiere verlos florecer. El Señor quiere verlos llenos de alegría. Que toda aquella tristeza, todo aquello que nos había estado dañando, se vaya. Y cada vez va a impactar más su corazón, más su alma. Y eso los va a llenar de esperanza y de fe. Entonces hoy, pónganse de pie. Solo, ¿me ayudas, amado? Solo con el piano. Vamos a orar y luego vamos a cantar con alegría al Señor. Porque eso es lo que dice la Biblia. Que vamos a florecer y vamos a llenarnos de gozo y de alegría. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, Señor, que los que estábamos secos nos ibas a volver a llenar de agua. Los que estábamos pequeñitos, los que nos sentíamos ya de menospreciados, Padre, tú nos ibas a levantar. Que hoy viene, Señor, el florecimiento de los jóvenes y de los ancianos, llenos de vigor, llenos de alegría, Padre. Y hoy yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos sea hoy lleno de alegría, sea lleno hoy de gozo, Señor. Que venga la llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Que todo aquello que habíamos pensado que ya no tenía vida, que pensamos que ya, Señor, se había acabado todo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, que por la fe de mis hermanos y la fe mía, Padre, y tu misericordia y tu bondad, Padre, hoy en el nombre de Jesús venimos declarando, Señor, que viene ese tiempo de florecimiento, Padre, que viene ese tiempo de las flores, ese tiempo de la alegría, Padre, que hoy mis hermanos son plantados en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, que viene ese tiempo, Señor, esa alegría, ese gozo, Señor, ese mosto, Padre, esa palabra ungida, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo dando gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Y hoy yo te pido, Señor, que venga, Señor, Isaías 35:2, que hoy venga Isaías 35:2, que hoy venga la administración de ese libro, Padre, de esa palabra, Señor, que como flor de narciso floreceremos, Padre, que vamos a desbordarnos de gozo, Señor, que vamos a desbordarnos de alegría, Padre, y que nosotros vamos a ser instrumentos, Padre, para otros, para llevarles una palabra, Señor, para alegrarlos, que nosotros vamos a llevar una palabra para alegrar al que está triste, Padre, que vamos a ser un instrumento, Señor, para llevarles gozo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, Padre, que viene esa gloria del Líbano, Padre, que viene esa belleza del Carmelo y del Sarón, Padre, pero que hoy veremos tu gloria, hoy veremos tu belleza, Padre, hoy en el nombre de Jesús, que nos podamos embriagar de alegría, de gozo, Padre, que hoy nos podamos embriagar de alegría, de ese vino que alegra el corazón, de ese vino, Padre, ministranos, ese vino, Padre, que alegra el corazón del cansado, ese vino, Padre, que alegra el corazón del que estaba triste, ese vino, Padre, que alegra el corazón del que estaba sin fuerza, Padre, hoy en el nombre de Jesús, te vengo a ministrar de parte de Dios la alegría, el gozo que proviene de Dios, esa alegría que no es pasajera, sino ese gozo que proviene de parte de Dios. Así que hoy en el nombre de Jesús, yo quiero que todos juntos le cantemos a Dios. Así que quiero que se vengan acá para adelante, hermanos, vengamos aquí adelante y vamos a alabar a Dios.
Vamos a cantarle a Dios. Que hoy se ministre la alegría, que hoy se ministre el gozo. Vénganse todos los que quieran recibir hoy esa ministración, todos juntos como una casa. Vamos a florecer, vamos a alegrarnos hoy, vamos a recibir esa alegría, esa ministración de parte de Dios. Aleluya. Le decimos al Señor: tengo algo en mis manos, un perfume que quiero ofrecerte, y nunca nada había valido tanto para mí. Oh, cuánto anhelo que te guste el olor de mi amor, porque he venido a derramarlo ante ti. Al gozo, tengo algo en mis manos, un perfume que quiero ofrecerte, y nunca nada había valido tanto para mí.